Vaya al libro de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Vamos a meditar en esta mañana, en esta palabra que Dios quiere hablarnos. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cómo dice? Diga conmigo, cada día. Entre tanto que se dice hoy. Diga conmigo, hoy Dios me va a exhortar. Porque así dice su palabra. Dice cada día. Y el autor, que es Pablo, de esta carta dice hoy. ¿Cuánto dicen amén? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Siguiente verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tomen asiento en esta mañana. El apóstol Pablo, hablando en esta carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, hemos tomado nosotros la lectura. Pero cuando nosotros comenzamos a ver el capítulo 3, verso 1, tenemos que notar algo que nos habla. Según el título que yo tengo en mi Biblia, dice Jesús es superior a Moisés. Y aquí vemos dos tiempos, dos dispensaciones. La dispensación del antiguo pacto, porque la ley fue traída por Moisés. Dios le dio la ley a Moisés. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Juan, Evangelio Juan, capítulo 1, verso 17, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Quién dio la ley? Moisés, pero claramente que el Señor se la entregó para que Moisés la dara. Y dice que la ley fue por Moisés, dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Vemos dos tiempos, dos dispensaciones, que en realidad son 7 dispensaciones, pero eso para otro mensaje no son 2 dispensaciones. Antiguo pacto y nuevo pacto son 7, que eso es más profundo para dar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Entonces podemos ver que el capítulo 3 nos menciona a Moisés y al Señor Jesús. Escuchen cómo dice el verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro apóstol y ese sumo sacerdote? Ya conmigo, el Señor. Dice, el cual es fiel al que constituyó, verso 2, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor Jesús fue fiel al Padre, obedeciendo a su Padre en cumplir el propósito que el Padre determinó para su Hijo, y así como fue fiel Moisés también. O sea que Moisés en el antiguo pacto iba a representar a Cristo. Entonces dicen amén. Muchas de las virtudes que tenía Moisés representan el carácter de Cristo. Amén. Entonces dice la palabra, el verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Todos sabemos que Dios le habló a Moisés, amén, cuando ellos vagaban en el desierto como peregrinos para llegar a la tierra prometida, y en medio de su peregrinaje Dios habló a Moisés para que Moisés levantara el tabernáculo, la tienda donde el Señor moraría junto al pueblo. Y ahí nosotros podemos ver en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, todo lo que Dios ordenó, todo hará
conforme a lo que yo te dijo el Señor a Moisés. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahí hay un principio, hay algo que ya podemos extraer para nuestra vida. Que las cosas de Dios no son como nosotros creemos o pensamos. Es conforme al diseño que Dios estableció. Es conforme a lo que ya Dios lo estableció. Porque Moisés no hizo nada de lo cual no recibió. Dice, a todo lo que tú harás, a lo que yo te muestre, así harás el diseño de todas las cosas. De todos los elementos que iban a estar en la tienda, en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. ¿Me va siguiendo? O sea que todas las cosas son con un diseño que ya Dios estableció, con una forma que Dios lo estableció. Entonces, ahí podemos extraer algo para nuestra vida. Que muchas veces oímos cristianos quieren hacer las cosas a su voluntad, a su forma, a su manera, a la intuición, a su pensamiento. Y no es conforme a tu pensar, no es conforme como vos lo querés hacer o realizar. Yo quiero servir de esta manera, pero bueno, el Señor me usa, pero capaz que no es la forma que Dios quiere, no es el modelo adecuado para servir al Señor. ¿Me va siguiendo? Va entendiendo que hay formas para servir al Señor, que hay una manera adecuada según lo que habla en el Antiguo Testamento. Cada utensilio representaba algo de la persona de Cristo. Entonces ahí tenemos que entender algo, que el Evangelio, que nuestra vida, que lo que nosotros vamos a hacer para el Señor no es conforme a como nosotros pensamos que queremos, es conforme al diseño que Dios estableció en su palabra. Y ese diseño que Dios estableció en su palabra, si nosotros lo ejecutamos según su orden, va a tener efectividad, va a haber progreso, va a haber avance, van a haber cosas que van a traer resultados favorables y de bendición a nuestra vida. Yo no he visto que Moisés haya hecho el candelabro, el candelabro tenía que ser hecho a martillo, tenía que ser de una forma. Moisés no lo hizo como él le creyó, le pareció, o le dijo, mira, vamos a hacer, no, él lo hizo conforme al diseño, a la visión que Dios le dio. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice amén? Entonces, en el capítulo 3 vemos que Moisés, en el verso 5, dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿Cómo fue Moisés en la casa? ¿Cómo se condujo ante la presencia de Dios y en todo lo que hizo ya conmigo de una manera fiel? Él fue fiel. En la casa de Dios se condujo de una manera fiel, respetuosa, honrando a Dios. ¿Qué es lo que hoy está faltando en la iglesia de este siglo? ¿Qué es lo que hoy está faltando en los cristianos de este siglo XXI? No hay respeto, no hay cosas que se hagan de una manera fidedigna ante Dios. ¿Me va siguiendo? Por eso la gente viene a la iglesia como quiere. La iglesia viene los creyentes como quieren. No estoy diciendo que en cuanto la gente tiene que venir, de toda forma va a llegar, estando en pecado, estando en un montón de situaciones. La entrada está libre, la entrada es gratuita a la casa, a la presencia de Dios. Pero a medida que la palabra va siendo liberada, y a medida que esos creyentes van siendo libres de todos esos conceptos, de todos esos pensamientos, de todas las cosas que vienen cargando o arraigados en su vida, Dios va liberando por la palabra. Entonces el creyente tiene que ir tomando la palabra, tiene que ir obedeciendo a lo que Dios estableció en su palabra. ¿Me va siguiendo? No es que le cerramos la puerta a las personas, no, todo lo contrario. Queremos que las almas vengan, pero a medida que las almas van recibiendo la liberación, la palabra, la sanidad, pero también van recibiendo la instrucción divina de la palabra de Dios, las palabras de Dios, esos creyentes o esas personas que aceptaron a Jesús tienen que ir tomando este modelo a seguir. Tienen que ir tomando esta palabra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ahora pasemos al verso 13 que nosotros hemos leído. Dijimos que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Me van siguiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dos dispensaciones, dos tiempos. Escuchen. Antes de leer el verso 13, quiero que vayamos a Juan 6:32. Porque los fariseos de aquel tiempo
claramente que querían cumplir la ley, estaban arraigados a la ley de Moisés, pero la cumplían de una manera imparcial, de una manera no completa. Entonces, cuando Cristo viene en el tiempo de la gracia, el tiempo de la dispensación, Jesús tuvo que hablar al pueblo, al gentío, e incluyendo a los fariseos que escuchaban el sermón del Señor. Y Jesús les dijo, Juan 6:32, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan. Aquí menciona el Señor Jesús a Moisés, porque el maná cayó en el tiempo de Moisés, en el tiempo del desierto, en el tiempo del sustento del pueblo, fue sustentado porque Moisés oró al Señor por tanta queja del pueblo, y el Señor dijo, bueno, Moisés, le voy a dar de comer a este pueblo. ¿Y qué vio el Señor? Y comió el maná. Vio el maná, el pan del cielo. Pero el Señor Jesús, eso era el tiempo del antiguo pacto, pero el Señor Jesús dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, verso 23, y da vida al mundo. Y ese pan estaba refiriéndose a él mismo. Claro que no lo decía públicamente que era el pan, aleluya, pero es el pan que descendió del cielo, ese es el pan vivo que el Señor, nuestro Padre, os dio al mundo para que comiesen de este pan. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria al Señor? ¿Por qué el Señor dice esto? Está hablando porque el tiempo del antiguo pacto estaba terminando. ¿Pero en qué sentido estaba terminando? En los actos y en los ritos, según las tradiciones de los sacrificios y la matanza de los animales. Pero como el otro día habíamos escuchado el mensaje del pastor, la ley moral nunca caducó, sino que la ley moral se sigue expresando hasta el tiempo de hoy. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Por qué le explico esto? Porque este capítulo de Hebreos capítulo 3 habla de Moisés, habla del Señor Jesús, habla del tiempo de la gracia y del tiempo del antiguo pacto. Entonces tenemos que ver a qué se está refiriendo para poder entender a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Capítulo 7 del mismo Juan, capítulo 7, versículo 19. Escuchen. Dice, ¿no nos dio Moisés la ley? ¿Quién había dado la ley? Moisés. Jesús les dijo a los que estaban escuchando el sermón, el mensaje, incluyendo los fariseos, ¿no dio Moisés la ley? Ninguno de nosotros dice, cumple la ley. ¿Por qué no cumplían la ley ninguno de ellos? Ellos cumplían la ley de una forma imparcial, algunos mandamientos cumplían y otros no. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos estaba el procurar matar al Señor. Porque dice, ¿por qué procurar matarme? Y la ley que dice uno de los mandamientos, no matarás. O sea que Moisés, ellos estaban aferrados a la ley de Moisés, pero quebrantaban los mandamientos. Estaban expresando y querían expresar lo que había en el corazón. Y como Jesús sabe todo, todo lo ve, pero profundo de los corazones, en el corazón de ellos, aunque ellos aparentaban ser grandes expositores de la ley, pero dentro de su corazón había odio, había deseo de matar a Jesús. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria al Señor en esta mañana? Escuche. Entonces vemos la diferencia según el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 6, nos habla tanto de Moisés como del Señor Jesús. ¿Jesús es superior a Moisés? Claro que sí, porque es el Hijo de Dios. Moisés fue el elegido por Dios para traer libertad al pueblo y también dar la ley que el Señor le dio para que expusiera al pueblo. ¿Me va siguiendo? La característica de Moisés fue que él fue fiel en toda la casa de Dios y que el mismo Dios le hizo casa a él. Amén. Dice, escuchen el verso 4, dice, porque toda la casa es hecha por alguno. ¿De quién está hablando? De alguien que levanta la casa. Pero esa casa de la cual fue levantada, dice, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea que Dios utiliza los hombres, Dios nos utiliza, Dios quiere usar a la iglesia.
Moisés fue elegido para levantar la casa, el tabernáculo, levantar y hacer los utensilios conforme a la visión de Dios, pero dice, hay alguien mayor de aquel que fue levantado para hacer esa casa, porque todo viene por medio de Dios, todo viene por medio de Él. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Cuántos dicen amén? Dijimos que los religiosos vivían según las tradiciones, ¿no es así? Mateo capítulo 15, rápido ahí vea. Mateo 15, versículo 9 nos muestra algo muy importante. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Quiénes eran estos que estaban enseñando esas doctrinas de hombres? ¿Quiénes? Los religiosos. No estaban enseñando la verdadera ley del Señor, estaban enseñando mandamientos y doctrina de hombres. Por eso el Señor, en los versos más anteriores, dice que el pueblo le honra del labio, pero el corazón está lejos de él. ¿Me va siguiendo? El pueblo estaba honrando a Dios del labio, no del corazón. El corazón estaba muy lejano. Entonces el Señor dijo, es porque ellos están enseñando doctrina de hombre, no mi verdadera ley, mi verdadera palabra. Y eso es lo que hoy nosotros vemos en este siglo, en este tiempo. Hoy hay mucha doctrina y muchos mandamientos según hombre y no según lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de Tito. Yo le tengo que traer todos estos textos para que usted constate todo lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y ahora te van a entender por qué vamos a hablar del engaño en esta mañana. ¿Qué dice Tito? No atendiendo a una fábula, a la fábula judaica, ni a los mandamientos de hombres que se apartan ¿de qué? De la verdad. Cuando dice gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y ahora sí vamos al versículo 13 del libro de Hebreos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Para aquellos que no les gusta a veces la exhortación que dice Pablo, diga conmigo que nos exhortemos. Dice un día sí, un día no, dice no, cada día. O sea que la palabra de exhortación tiene que estar siempre esa palabra, esa exhortación. ¿Por qué tiene que estar siempre la exhortación? ¿Por qué Dios nos exhorta? ¿Por qué Dios? Y la palabra exhortación es animal. La palabra exhortación es que te anima ¿a qué? A cambiar, a dejar el pecado, a examinarte vos mismo. Esa es la palabra exhortación. Muchos piensan que la exhortación es un reto, como que te están retando. No, te están exhortando, te están animando a que la palabra entre en tu corazón, entre en tu conciencia, entre a tu mente y que esa palabra traiga un cambio en la vida de la persona. Entonces Pablo dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy Dios preparó para nosotros esta palabra. Hoy y mañana preparará otra cosa. Dios nos hablará y nos exhortará, nos direccionará, nos encaminará, nos llevará a su verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo, aleluya, nos muestra que esta exhortación es diaria. Entonces cuando nosotros tomamos la palabra y amamos la exhortación, lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, cada día, cada culto, cada servicio que venimos a la casa de Dios, a la iglesia, y nosotros estamos tomando esta palabra que nos está liberando, entonces va a traer un resultado favorable a nuestra vida. Va a traer un cambio maravilloso en nuestra vida. Va a ser ver la realidad que muchas veces nosotros no estamos viendo, realidades, o estamos ajenos a la situación espiritual, que nos estamos apagando, nos estamos enfriando, estamos dejando la oración, estamos priorizando
otra cosa antes que las cosas de Dios. Estamos tomando lugares inapropiados, actitudes inapropiadas, pensamientos que van en nuestra mente. Entonces todo eso nos está afectando. Por eso la exhortación es para que examinemos cada día nuestra vida, nuestro andar, nuestro diario vivir. Cada día, dijo Pablo, exhortados los unos hacia los otros. La exhortación de los unos hacia todos recibimos esta exhortación, desde el pastor hasta el más pequeño. Todos recibimos esta exhortación para que haya un cambio, para que haya una dirección clara en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la exhortación? La palabra dice en Timoteo que la palabra de Dios fue inspirada para redarguir, para corregir, para enseñar, para preparar a ese hombre para que sea perfecto para toda buena obra. ¿Me va siguiendo? La palabra nos consuela, la palabra, aleluya, nos direcciona, nos exhorta, nos corrige, nos lleva a la persona de Cristo. Para que nosotros examinemos, por eso Pablo dijo, examinaos en Corinto, examinaos pues si vosotros estáis en la fe. Examínense si la fe en Cristo Jesús que ustedes profesan está arraigada dentro de su ser, dentro de su corazón. Si realmente esa fe, esa profesión que ustedes confesaron delante de los hombres está en ustedes, se tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que expresar, se tiene que impartir. Por eso dijo Pablo, examínense cada uno de nosotros todos los días. Levanta tu mano en esta mañana y decir, Señor, hoy esta palabra va a examinar lo profundo de mi corazón, de mi mente. Hoy examíname, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu luz. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Por qué esta exhortación viene de parte de Dios y Pablo la anuncia a los hebreos? ¿Por qué? ¿Quién es el que habla? Hay alguien que habla antes que Pablo. Pablo habla por el Espíritu, pero primero escuche, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. Amén. Si oyere hoy su voz. ¿Hablaba Pablo? No, hablaba el Espíritu Santo. Pablo era utilizado y el que hablaba por medio de Pablo, el Espíritu quiere tomar tu boca. Pero así como el Espíritu puede tomar tu boca para bendecir, el diablo puede tomar tu boca para maldecir. Así como el Espíritu Santo toma tu mente y gobierna tu mente y tiene que gobernar tu mente, también el diablo puede gobernar tu mente. Puede poner pensamientos que no son buenos. El que estaba hablando era el Espíritu Santo a través de Pablo. Y Pablo tenía que dar un mensaje, tenía que hablar cosas importantes para estos creyentes que estaban escuchando este mensaje. Estaba hablando a los gentiles, estaba hablando a los judíos, estaba hablando a los griegos, estaba hablando a todo ese grupo que estaba escuchando este sermón. Y le dice, el Espíritu Santo dice esto. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que oiga su voz, que pongas atención a lo que él te está hablando. Y luego dice en el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Pablo trae el relato de lo que le pasó a sus antepasados, a sus padres, vamos a decir, a su propio pueblo, al pueblo de Israel, a su propia sangre. Le dice, el Espíritu Santo dice esto, y ustedes no sean como ellos. El Espíritu Santo dice esto, y ustedes no endurezcan el corazón como ellos lo endurecieron. ¿Cuánta gente hoy nosotros le podemos hablar y tiene el corazón duro? ¿Cuánta gente hoy nosotros le podemos predicar el Evangelio y el corazón está hecho una roca, hecho una piedra, no quiere saber nada, no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con los cambios, no quiere saber nada? Todo lo contrario, todo lo analizan, lo piensan,
mismo Señor. Ante la voz de Moisés, cuando le hablaba Moisés al pueblo, era Dios mismo hablándole, porque Dios le hablaba a Moisés y Moisés transmitía las palabras que Dios le estaba hablando. Y ahora está hablando Pablo por medio del Espíritu para que ese pueblo no endurezca el corazón. Le dice, no caigan en la misma situación que el pueblo. Porque lo provocaron en la tentación en el desierto. Y escuchen. Entonces, esta exhortación es una exhortación que se da diariamente, como Pablo nos menciona en el versículo 13. Y si nosotros recibimos la exhortación, la palabra, y nuestro corazón no está hecho una roca, una piedra, sino que nuestro corazón la recibe, nuestro corazón es una buena tierra, la cual la semilla va a caer de la palabra y va a germinar y va a dar fruto. Pero ¿qué pasa? Aleluya, si los creyentes de hoy en día no reciben la palabra de exhortación, o les molesta o les enoja, ¿saben cuál va a ser el resultado? Que la puerta del pecado está propensa y está abierta a que toque tu vida. Porque dice, para que ninguno de vosotros se endurezca, escuche, por el engaño del pecado. Para que ninguno, escuche, se endurezca por el engaño del pecado. Y sabemos quién es el engañador, sabemos quién es el padre del engaño. Génesis capítulo 3, versículo 13, aleluya. Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. ¿Quién engañó a la mujer? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? El enemigo. Cuando dice gloria a Dios, el enemigo engañó, viene a engañar, viene a mentir, viene a dividir, viene a poner pensamiento. Aleluya. Y trae la caída del hombre, trae el engaño de Satanás hacia la humanidad, hacia el primer hombre. Entró la muerte y dentro de entrar la muerte entró todo el pecado. Y dentro de todos los pecados está el engaño. Dentro de todos los pecados del cual entró en el linaje humano hay engaño, hay dureza. ¿Me va siguiendo? El libro de Jeremías, capítulo 17, para que usted vea lo que le estoy hablando, está en la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón. Entró el pecado, entró la muerte, entró, aleluya, la rebeldía, entró la dureza y entró el engaño. Entonces, ¿dónde está el engaño disponible en el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién es el que conoce ese corazón, el cual hay engaño, el cual hay perversidad? Ya conmigo, Jehová, el que escudriña la mente y el corazón. Y mientras yo meditaba en esta palabra, y Pablo exhortaba, dice que la exhortación debe ser diaria. ¿Por qué debe de ser diaria la exhortación? ¿Por qué debe de haber una palabra que nos confronte? Porque si nosotros no somos confrontados por la palabra, corremos el peligro, corremos el riesgo, que solamente al escuchar palabras dulces, bonitas, bendiciones, Dios de amor, Dios es amor. Pero también dice Dios es fuego consumidor. También dice que Dios es justo, que Él no tolera el pecado, que Él ama el pecador y aborrece el pecado. ¿Me va siguiendo? Por eso nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, ¿por qué? Y esto es lo que el Señor me llevaba hoy y me daba a entender por medio de esta palabra. ¿Saben lo que significa? ¿Por qué Pablo habla de esta forma? ¿Por qué? Pablo exhorta a que nos exhortemos los unos hacia los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento. Querido hermano, ¿por qué? Y yo puse un ejemplo en los escritos que escribo cuando preparo el mensaje. Un ejemplo que puse
que cuando los ministros, cuando las personas responsables de anunciar la palabra de Dios, que fueron llamadas, supuestamente fueron llamadas por Dios, amén, supuestamente los ministros son llamados por Dios, y los que son llamados por Dios conocen cuál es el mensaje que deben de anunciar, cuál es el mensaje que deben de decir: el arrepentimiento para perdón de pecado, la santificación para que vivamos una vida en santidad hasta el momento que partamos y nos vayamos con el Señor. ¿Cuál es el mensaje que cada ministro tendría que dar? Realmente, si es llamado por Dios, es el mensaje para que las personas se arrepientan, se vuelvan a Dios, busquen a Dios, vivan una vida en santidad, vivan una vida entregada completamente para Dios. ¿Me va siguiendo? Pero ¿qué pasa cuando hay ministros que no te hablan la verdad del Evangelio y no te confrontan con la palabra verdadera que te cambia, que te libera, sino que solamente usan la palabra y toman textos solamente para decirte que Dios te ama, te va a bendecir y te va a hacer esto y lo otro? Claro que todo eso es verdad. ¿Saben lo que está pasando? Están utilizando la palabra de una manera imparcial e incompleta, no completa, como es. Entonces, en una forma, para que usted entienda lo que yo le quiero explicar, de una forma están engañando al pueblo, no están hablando la verdad completa, están hablando la verdad media. Que Dios nos va a decir: sí, ¿cuántos creen eso? Que Dios te ama, ¿cuántos lo creen? Amén. Que Dios te quiere usar, ¿cuántos lo creen? Amén. Pero que también Dios te tiene que corregir, que Dios te tiene que cambiar, que Dios te tiene que transformar, que Dios te tiene que limpiar, que te tiene que santificar. También. Entonces, cuando una palabra no es dada completa, es una palabra imparcial, es una palabra no completa en todo el Evangelio. Entonces, eso es una artimaña, eso es un error, eso es algo que utilizan las personas. ¿Para qué? Para manipular, para motivar el corazón, para elevar el ego de las personas. Y nosotros no estamos para elevar el ego, ni para manipular la mente, ni para manipular a las personas, sino que estamos puestos por Dios para hablar la verdad, para hablar, aleluya, de que si nosotros no buscamos a Dios, no nos arrepentimos diariamente, no nos exhortamos diariamente, no buscamos, no oramos, no perseveramos, entonces corremos el peligro de enfriarnos, de apartarnos, de alejarnos cada vez más del Señor, aleluya. Y eso es lo que Dios nos quiere. Por eso Pablo exhortaba a los hermanos que se animen los unos hacia los otros a perseverar en el Señor, a perseverar en esta mañana. Mañana va a ser un nuevo día, comenzando la semana. Hoy, mañana lunes, tendremos que ir a trabajar y ahí tendremos que exhortarnos a permanecer, a orar, a buscar, a clamar, a pedirle al Señor su ayuda, su fortaleza, para que el día, aleluya, el Señor nos bendiga en ese día, para que el Señor nos direccione, para que nos conduzcamos delante de las personas con un buen testimonio, con una buena imagen, representando a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segunda de Pedro, vamos a ir rápido, mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuánto dice amén? Está hablando de lo falso, está hablando de la mentira, del engaño que se quiere introducir de una forma encubierta, con herejías, con doctrinas que no son procedentes de las Escrituras, de la palabra real, de la palabra viva. ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido y los que viven en error. El engaño nos lleva a errar el camino. Una palabra
imparcial, una palabra incompleta, no te está llevando en el camino adecuado y correcto, te está haciendo errar. Porque hay partes que te hablan del Dios de amor, de la bendición, de que es soberano, pero no te están hablando que para nosotros lograr toda esa cosa en nuestra vida tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Tenemos que vivir para el Señor, tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que obedecer al Señor. Amén. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuántos dicen amén a esto? Emplean la astucia, emplean el engaño, emplean la mentira, aleluya. Salmo capítulo 24, miren lo que dijo el salmista. Salmo capítulo 24, aleluya. Versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no se ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Está hablando de quién subirá al monte de Sion. ¿Quién es el que va a heredar el monte de Sion? ¿Quiénes son los que van a estar allá con él? ¿Qué dice acá? El limpio de manos, puro de corazón. Pero aquellos que han engañado no tienen forma, no tienen derecho de poder estar en la pared, porque hay engaño. ¿Cuánto dice amén a esto? El capítulo 32 también de Salmo, capítulo 32, versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño en ese corazón, no hay engaño en esa vida, no tiene la forma de querer engañar a su prójimo, a su hermano. ¿Por qué Pablo habla de la exhortación? Porque si no viene la exhortación, si la exhortación no está llegando a nuestra vida, como dice Pablo, puede ser que el corazón se endurezca y el engaño esté viniendo por medio del pecado. El engaño es un pecado. ¿Me va siguiendo? Porque muchas veces creemos que los pecados nos atribuimos a las cosas malas y la carne. No, pecado es engaño, mentira, un montón de cosas. Y cuando alguien nos está engañando, nos está llevando al error del pecado, nos está haciendo que nosotros pequemos, porque nosotros queremos recibir la verdad. Nosotros queremos una verdadera palabra, queremos, aleluya, una palabra que nos lleve a Cristo. Ustedes ven lo que hoy pasa en el Evangelio de hoy en día, no es eso. Muchas iglesias llenas, pero haya escuchado tu mensaje de arrepentimiento, de santidad, de que Dios tiene que cambiar esa vida, que tenemos que dejar las vanidades, no hay, muy poco, contando con los dedos. Pero cuando hay alguien que habla la verdad, ¿cómo lo tiran? De religioso, de fanático, que no están así, que no es de la forma como lo están enseñando, predicando, que lo toman muy literal, que lo toman muy a pecho, que lo toman, bueno, cada uno va a tener cuenta delante de Dios. Cada uno va a tener que ser juzgado según su obra, según su corazón, según cómo recibió la palabra. Si la palabra de Dios fue una palabra real, verdadera, que confrontó y uno no la quiso recibir, no la quiso aceptar, bueno, también Dios va a juzgar porque Dios te habló la verdad. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y en todo este movimiento, en todo esto, por eso Pablo dice, cuidado, antes de esto exhórtense los unos hacia los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos que el Señor cada día nos hable, necesitamos que el Señor cada día nos lleve, nos confronte a buscar, a amar, a comprometernos, a entregarnos más al Señor, porque nosotros podemos salir acá y puede venir cualquier creyente medio torcido, te dice dos palabras que sabe algunos textos bíblicos, y si vos no estás bien, si vos no
discípulos, también lo habló Pablo, pero esto lo habló el Hijo de Dios, para que nosotros estemos apercibidos de todas las cosas. Mateo capítulo 24, la primera señal. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Miren, estén atentos, estén despiertos, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Escuchen, no van a venir en forma de Cristo, sino que van a tener, no, yo soy un cristiano también, yo soy un hijo de Dios, yo tengo a Cristo, pero tiene otra clase de mensaje, otra clase de palabra. No está diciendo que van a decir yo soy Cristo, no, van a tener, yo soy un hijo de Dios también como tú, pero yo tengo esta enseñanza, yo tengo esta palabra la que era de Dios. Y capaz que esa palabra contiene una parte de cosas en cuanto a la palabra de Dios, pero está, como dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda la masa. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuánto dicen amén? Que Dios nos ayude a que nosotros no caigamos. Muchos falsos profetas, hay muchos textos que puedo decir de aquí, hay aquí. Pero en el libro de Gálatas, ¿saben qué le pasó a los Gálatas? Capítulo 3, verso 1. Hubo un hechizo. Porque cuando dice, ¿quién os fascinó? En el texto hebreo es, ¿quién os hechizó? Hubo un hechizo para que ellos no obedezcan a la verdad. ¿Quién os fascinó con palabras? ¿Quién habló a vosotros? ¿Quién los amarró para que ustedes no obedezcan a Cristo? Porque ustedes recibieron esta palabra, la recibieron por el Espíritu. ¿Saben lo que le dijo Pablo? Ustedes comenzaron por el Espíritu, pero ahora veo que están por la carne por terminar. Porque alguien los hechizó, porque alguien los embelezó, alguien puso velos para que ustedes no obedezcan a la verdad del Evangelio que es predicado de parte de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya fue crucificado y vosotros lo habéis recibido. Tan necios soy, verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ese es el fin. El diablo, escucha, ¿sabe cuál es el propósito del diablo? La consumación es apartarte y te vaya a comer. Pero la idea del diablo es que estando en la iglesia estés desconectado, no estés fluyendo, estés distraído, estés apagado, estés frío, estés de esa forma. Y el resultado final de todo esto que te estoy hablando es que te sacó. Ese es el resultado final. Pero lo que a él le interesa es que vos estés desconectado de Dios. Es que venga, te siente, escuche, pero no reciba, no crea, no tome la palabra, no la viva, no la practique. Entonces, todo eso, el diablo está haciendo en estos tiempos, en la iglesia del Señor. Pero que Dios nos ayude a que nosotros sigamos firmes, recibiendo esta palabra y que nosotros no permitamos que el engaño. Ahora vuelva de vuelta al Hebreos capítulo 13, pero el verso 14. Entonces vemos que el engaño, ¿cómo el engaño? ¿Y sabe dónde está el engaño? Dijimos que procedió de alguien siniestro, que es el diablo. Entró al linaje humano. Pero el engaño está arraigado en el viejo hombre. ¿Dónde está arraigado el engaño de la comunión? En el viejo hombre, en el hombre natural. ¿Y dónde está eso, pastor? Efesios capítulo 4, verso 22. Miren lo que dice. Efesios 4, 22 dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la manera de vivir pasada, al viejo hombre, despójense, porque ahí está el engaño. Aleluya. ¿Saben lo que pasa cuando las personas no están en el Espíritu?
cuando las personas no viven una vida transformada, se engañan a sí mismos. ¿Y cómo se engañan a sí mismos? Aparentando ser cristiano, viniendo a la iglesia, vistiéndose como hijo de Dios, pero su apariencia lo muestra, pero en su interior no hay un verdadero cambio, una verdadera transformación. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, en el hombre viejo, en el hombre caído, está el engaño. El diablo, aleluya, entró, el padre de la mentira, entró, engañó al hombre, engañó a Eva, aleluya. Y por medio de ese engaño diabólico entró la muerte y entraron todos los pecados en el linaje humano. Pero Cristo dice que en Él, cuando leemos de la persona de Cristo, dice que en Él no se ha hallado engaño en su boca ni mentira, porque Él ha sido fiel y perfecto y justo delante de Dios y delante de los hombres. Entonces el Espíritu de Cristo ahora está en mi vida, para que en mi vida, cuando le engaño o cuando me quieran engañar, venga a mi mente, a mi corazón, o aún yo mismo me quiera dejar engañar por mis pensamientos, porque ahí el diablo también utiliza tu mente para que tú seas engañado por tus conceptos y argumentos. Pero vos tenés que decir algo. En ese momento, cuando el engaño quiere venir en los pensamientos, diablo mentiroso, vos sos el padre de la mentira, el padre del engaño. Yo soy una nueva criatura en Cristo, tengo la naturaleza de Cristo, yo soy participante de la naturaleza divina de mi Señor, y yo quiero tener la mente de Cristo. ¿Me va siguiendo? Así que en esta manera levanta tu mano y decir al Señor: Señor, si hay algo que me quiere llevar al engaño, si hay algo que me quiere llevar a tropezar por el viejo hombre, en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza humana, Señor, aleluya. Por eso vemos que después Pedro dice que en los labios no haya engaño, en los labios del pueblo de Dios no haya mentira. ¿Y cuánto engaño y cuánta mentira hay dentro del pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Cuánta gente, cuántos ministros, cuántos profetas? Por eso, ¿sabe lo que dice en otra palabra? Dice que Dios envió un espíritu mentiroso para que ellos le crean a ese espíritu. Escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses, vayan conmigo. Primera carta de Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 3, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Esto dice Pablo. La exhortación de Pablo hacia la iglesia, hacia los creyentes, no vino por un corazón malicioso, un corazón impuro, no vino por un error, no hubo engaño en el corazón de ellos, hubo honestidad, hubo sinceridad. Entonces, cuando Dios nos exhorta, y como dije, Dios te anima, la exhortación es animar a transicionar, a cambiar, a buscar a Dios, aleluya. Dios nos anima a que nosotros nos volvamos a Dios, a que busquemos realmente. Entonces Pablo dijo que la exhortación que ellos estaban dando no vino por el error ni engaño, vino de una fuente genuina y verdadera, sino que fuimos aprobados por Dios. Escuchen como dice el verso 4, para que se nos confiase el Evangelio. Escuchen, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Qué dijo Pablo? No estoy para caerte bien, que vos me mires con agrado, no. Yo estoy acá, dijo Pablo en palabras argentinas, para que entiendas. Yo estoy acá para decirte la verdad. Yo estoy acá para decirte que la salida, que tenés que buscar a Cristo, que tenés que dejar el pecado, que tenés que dejar la inmundicia, tenés que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Yo estoy para eso, dijo Pablo. Y yo no quiero agradar a los hombres, no quiero quedar bien porque alguien me da un regalo, una ofrenda, me da algo, me da una gratificación. No me interesa eso. A mí me interesa, dijo Pablo, que ustedes reciban la verdad y que ustedes tengan un encuentro real con Cristo y que ustedes vivan para Cristo. Eso es lo que quiero, dijo Pablo. Y Pablo dijo, porque Dios conoce nuestros corazones. Porque Él nos confió el Evangelio. Él confió esta palabra, Él confía la palabra a los
los hombres, pero vemos que los hombres comienzan bien y terminan permitiéndose en su diario vivir de la vida. Al pasar los años, muchos han cambiado. Muchos han abandonado la verdad, muchos han dejado el camino por los intereses personales, por la fama, por el renombre. ¿Y qué dijo Pablo? Yo no vengo a agradar a los hombres, no quiero agradar. No hablamos como para agradar y que ustedes digan qué lindo, qué bueno, qué hermano tan maravilloso como habla esa palabra. No, Pablo dijo, yo no quiero agradar a ustedes, yo quiero agradar a Dios porque Él me confió algo tan preciado del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y en segunda de Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 2, verso 3, dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Esto está hablando claramente de los tiempos finales del anticristo. Dijo Pablo a los tesalonicenses: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Verso anterior, el 2. Ni os dejen conturber ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué dijo Pablo? No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, del modo que han recibido la palabra. No permitan que la palabra venga ni por carta, ni por espíritu. Ni por nada de eso. Que nadie los engañe, dijo Pablo. Porque vendrá el tiempo de la apostasía. Y ese tiempo es el que vivimos en estos días. Que es la apostasía, abandonar la verdadera fe. Abandonar esa fe genuina, verdadera, esos principios que la palabra de Dios nos establece. Abandonar la palabra de arrepentimiento, abandonar la palabra que nos confronta y solamente elegir algunos temas o textos en beneficio de mi corazón y según la cara del pueblo como esté en ese momento. Entonces uno podría decir: yo veo a los hermanos que no están bien, si le voy a parar la exhortación los voy a terminar de tomar. Algunos pensarían así. Entonces voy a cambiar la palabra y voy a decir que Dios los ama, que Dios los va a bendecir, que Dios tiene plan. Entonces voy a negar el corazón y la carne le va a cambiar. ¿Me va siguiendo? Porque algunos piensan de esa forma, de esa manera, piensan. Entonces piensan en su mente: si yo le digo a este hermano se va a terminar yendo de la iglesia. Si yo lo confronto, que está, no está bien, se va a terminar yendo, se va a enojar. Y bueno, si se enoja, se enoja. Pero uno no puede cambiar lo que Dios nos está diciendo. Uno no puede cambiar porque yo quiero empatizar con ese hermano o quiero que ese hermano me caiga bien. No. Porque si no, estaría negando lo que Dios nos confirió, lo que Dios nos entregó, la palabra del Evangelio, de la verdadera palabra que nos lleva a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano querido? En esta mañana, que Dios nos ayude. Por eso, Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro nos habla y dice: aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Vamos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. ¿Cuánto dice amén? Desechando, dijo Pedro. ¿Por qué dice Pedro a la iglesia: desechen el engaño? No le está hablando a los mundanos, no le está hablando a la gente que no tiene Dios, le está hablando a la iglesia.
le está hablando al pueblo, le está hablando que dentro del pueblo, si Pedro habla esto, quiere decir que había engaño, que había corazones maliciosos, que había hipocresía, que había envidia dentro del cuerpo de Cristo. Pedro tiene que hablar y decir a los hermanos, entre ustedes veo que hay envidia, entre ustedes veo que algunos se engañan unos con otros, se mienten, se estafan, se dicen cosas que no son. Porque Pedro no le habló a la gente que no tiene a Dios, a un mundano, a un incrédulo, le habló a la iglesia del Señor. Y le dice, desee la leche no adulterada, esa leche no adulterada de la palabra genuina, verdadera, que no está adulterada, que no está cambiada, que no está, para que crezcan para salvación. Y si habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y en el capítulo 3 del mismo Pedro nos habla algo muy importante, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y su labio no hable de engaño. Pedro dijo, si ustedes quieren ver días buenos, refrenen su lengua de cosas malas y de hablar engaño. ¿Dónde está el engaño de Jacob? En el hombre caído, en el hombre viejo, en la naturaleza pecaminosa está el engaño. Ahí está el engaño. ¿Y el engaño qué es? Engañar a alguien. Es como si hacer trampa, es aprovecharse de alguien, cambiando palabras, engañándolo, tomando provecho. Entonces vemos que muchos hijos de Dios toman provecho de las ovejas y engañan con palabras tan lindas, vení, pactá, Dios te va a bendecir. Eso es un engaño, es una mentira. Yo no tengo que pactar ninguna plata con Dios, porque Dios pactó conmigo por medio de Cristo, por medio de su sangre. Él hizo un nuevo pacto por medio. Yo no tengo que pactar con nada, ni con nadie, ni poniendo un sobre. Entonces usted ve cómo hoy el sistema eclesiástico, el sistema de la iglesia se introdujo con esas palabras, porque toman algunas palabras del Antiguo Testamento y hacen cosas que no tienen que hacer. Entonces toda esa cosa es un engaño, están engañando a la iglesia. Están hechizando a la iglesia, como dijo Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos fascinó? Que ustedes obedezcan a eso y se aparten de la verdad. Pero si no nos exhortamos, como dice Pablo en Hebreos, corremos el peligro que nuestro corazón comience a endurecerse y el engaño venga. El engaño venga, la mentira venga. Pero si en esta mañana nosotros le decimos al Espíritu Santo, hoy abro mi corazón a tu palabra, no voy a endurecer mi corazón, no voy a permitir que el engaño venga a mi mente. No voy a dejar que mi corazón me engañe, porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? No voy a darle lugar a mis sentimientos, a mi corazón, para que me engañe, para que me haga sentir algo que no es de Dios, para que me haga sentir algo que no procede de ti, de la fuente de vida. ¿Cuánto dicen amén? Y ahora Pablo, en el verso 14 de Hebreos, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Diagonio, soy participante, participo de Cristo, tengo a Cristo, tengo su naturaleza, hemos sido hechos participantes de esta naturaleza, recibimos la naturaleza divina en nuestro espíritu. Y si yo participo, ¿qué quiere decir que participe? Es que yo estoy unido a Cristo, es que yo me uno a Cristo y participo de este Cristo maravilloso, como Él, el fundamento, como la piedra angular, y yo como una piedra viva estoy siendo edificado y estoy participando del fluir, estoy participando de este poder, de este manantial de vida, porque he sido participante. Ahora tengo el derecho de estar unido a Cristo por causa que Él fue mi propiciación. Me va siguiendo, hermano. ¿Y qué dice en el verso 14?
confianza desde el principio. Desde el principio que hemos recibido a Cristo. Y a medida que los años van pasando y vamos creciendo, vamos madurando, vamos despojándonos de todas las cosas que a Dios no le agrada, pero tenemos que mantenernos firmes en la confianza desde el principio, desde el momento que Cristo llegó a nuestro corazón, y permitir a Él que nos transforme, y permitir a Él que nos toque, y permitir a Él que nos limpie. ¿Cuánto dicen amén? Por eso vuelve a repetir Pablo entre tanto que hoy se dice: si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto, hermano de Moisés, y con quien estuvo disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Por qué cayeron en el desierto? En el verso 10 nos da la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque siempre andaban vagando en su corazón y nunca han conocido su camino. ¿Y qué es vagar en el corazón? ¿Qué es alguien que vaga en el corazón? Alguien que da lugar a su corazón. Alguien que le da lugar a sus sentimientos. Alguien que le da lugar a la voluntad propia, no a la voluntad de Dios. Andaban vagando en su corazón, nunca quisieron realmente conocer a Dios, el camino, nunca quisieron obedecer a Dios. Entonces Pablo ahora nos exhorta a nosotros como iglesia, el Espíritu, por eso dice, el Espíritu Santo dice: si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy escuchas la voz del Espíritu, no endurezcas como ellos lo hicieron, porque ellos anduvieron vagando en su corazón, en su mente, en su pensamiento, queriendo, aleluya, hacer a su forma, queriendo seguir su propio camino. Y ahí vemos que muchos quisieron volver atrás, muchos se quejaron, muchos renegaron, muchos decían: Moisés, ¿por qué acá en el desierto no tenemos para beber, para comer? ¿Por qué viendo tantas maravillas, viendo tantas promesas de Dios, viendo tantas glorias de Dios? Levanta tu mano esta mañana. Si hoy nosotros escuchamos esta palabra, si hoy nuestro corazón se enternece por la palabra de Dios, y ese corazón es tierno ante la voz del Espíritu, es sensible ante la voz del Señor, entonces no habrá ninguna clase de engaño, sea interno, porque el engaño está en el corazón de la persona, o puede venir de la parte externa, de afuera, para turbar tu mente y oprimirte. Pero también puede venir de nuestro corazón, el engaño. Dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá si no es Dios? ¿Quién lo conocerá si no fuese Dios, que ese corazón es engañoso? Y a veces nos queremos engañar, y podemos engañar nosotros mismos diciendo así: estoy bien, pastor, no estoy mal. No, estoy bien, estoy orando, estoy buscando. Te estás engañando a vos mismo. Porque vos sabés que no es así. No es así como vos estás diciendo: no, estoy bien, estoy orando, estoy buscando. No es de esa forma. Porque te estás engañando a vos mismo, creyendo vivir en una apariencia que no es. Y es muy importante que digamos: Señor, no quiero engañarme a mí mismo, no quiero, Señor, que mi corazón me engañe. Necesito buscar más. Sí, me arrepiento, sí, Señor, te pido perdón, ayúdame. Quiero levantarme, quiero fortalecerme, quiero, aleluya, quiero en estos tiempos, Señor, en el Espíritu. Le contaba a la pastora ayer cuando nos levantamos. Le decía a la pastora, toda esta semana pasada, vencí toda la semana y me levanté toda la semana temprano a orar, porque hubo días, yo oro a la mañana, pero hubo días que venía tan cansado que no podía levantarme. Estaba tan cansado, agotado, decía: Señor, ayúdame. Y unos días le dije: Señor, voy a vencer.
Toda esta semana tengo que vencer, no puede ser que pueda vencer 4 días y el último día que me tengo que levantar no voy a levantar. Yo no, Señor. Así que dije, Señor, voy a vencer toda la semana. Y dije, ayúdame, Señor. Y antes de que sonara el despertador, la vez que yo me levantaba más temprano de lo habitual, ¡pum! Abrí los ojos. Gracias, Señor. Y en un momento como que veo que la carne es débil, la carne que me va a estar tranquilo para dormir un poco más. Y yo decía, no, arriba, ¡pum! Me levantaba. Y me iba, me lavaba la cara, me lavaba los dientes, bien, me lavaba bien ahí. Y ¿sabes? Toda esta semana fue una semana donde trabajamos de una manera, acá los hermanos que estaban con nosotros en el trabajo, de una manera tremenda, mucho trabajo, pero yo me sentía fortalecido. Sentía una fuerza, sentías esa fortaleza. Claro que en un momento, como decía la pastora, tomé un poco de agua y como me levantó que al no tomar todo, tuve casi 6 horas sin tomar agua. Pero le decía al Señor, Señor, gracias porque toda la semana, de lunes hasta hoy, toda la semana. Porque a veces los hermanos quieren orar, dicen, yo me quiero esforzar para orar, quiero levantar, pero empiezo el primer día bien, el segundo bien, y ya el miércoles, me duermo, no puedo. Me estoy agotado, no sé lo que pasa. ¿No le pasó? Que usted empezó bien el lunes, empezó bien el martes, hasta el miércoles estuvo bien, pero ya el jueves y el viernes ya no pudo. Y es como que le agarra una frustración a uno. Pero Señor, ¿qué pasó? Si venía bien estos 3 días y hoy no pudo, ¿por qué? Pero tenemos que entender que es una lucha espiritual. Tenemos que entender que la carne tiene, dice que el espíritu está preso siempre, la carne es débil, la carne no quiere doblegarse a la oración, no quiere doblegarse a levantarse a la madrugada, no quiere. Y miren que yo me acostaba como a las 12 y yo ponía el despertador a cierta hora temprano, le decía, Señor, aunque duerma hasta 3, 4 horas, ayúdame y despertame. Señor, yo pongo el despertador, pero puedo despertarme antes de la hora que suene el celular. Y antes que suene el celular, yo ya abría los ojos. Yo diría, gracias, Señor. Yo no quiero engañarme a mí mismo, quiero decir que oro. No, Señor, voy a vencer. Porque todos pasamos por procesos y periodos y situaciones en la vida que nos llevan a veces a flaquear en la fe, a flaquear en la oración, a estar débil, pero si nosotros le pedimos, no endurecemos nuestro corazón, le pedimos ayuda al Señor, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer. Y esta semana que pude lograr toda la semana completa, una fortaleza, un renuevo, trabajaba fortalecido, no estaba cansado, nada. Y uno puede constatar que cuando uno ora y entrega su vida al Señor en la mañana, su día es diferente, como yo explicaba estos días, es diferente el día, te levantas de otra manera, ves las cosas de otra perspectiva. ¿Cuánto dicen amén? Entonces por eso, y mientras oraba, también leía la palabra y buscaba una palabra, y el Señor nos dio la palabra del viernes, nos dio la palabra de hoy, para que nosotros, aleluya, entendamos que el Señor quiere llevarnos a un tiempo nuevo. Y escuchaba esto de una adoración, y esta adoración decía, despierta el espíritu de la iglesia, Señor, despierta el espíritu. Yo mientras escuchaba esta adoración, oraba y decía, Señor, despierta el espíritu de la iglesia, despierta el espíritu de tu pueblo, despierta el espíritu de cada hermano, Señor, que haya un avivamiento, que haya un renuevo, que haya una libertad más en el, pero que haya un despertar en el espíritu, un avivamiento real. Y Dios quiere derramar eso en nosotros, pero si nosotros hoy tenemos nuestros oídos abiertos al Espíritu y esta exhortación día a día que va a venir, aleluya, por eso tenemos que amar la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Van a haber palabras que nos van a exhortar, nos van a consolar, nos van a edificar, pero toda la palabra, Señor, es de Dios. Toda la palabra es inspirada para que el hombre sea preparado. Entonces Pablo, ¿saben lo que dice en el verso 12 Pablo? Hermanos, miren, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Que no haya ninguno de corazón malo con incredulidad. Y que ese corazón te lleve a apartarte de Dios. Que ese corazón te aleje de Dios, de las promesas, de la ciudadanía divina de Dios.
Que tu corazón no vague como vagó el corazón de ellos. Que le digamos, Señor, no quiero que mi corazón ande vagando en mis propios conceptos humanos, no, Señor. Porque si eso pasa en mi vida, voy a terminar como el pueblo de Israel. ¿Cómo terminó el pueblo? ¿Cómo terminó esa generación? ¿Sabe cómo terminó? Como dice la palabra. Terminaron todos muriendo en el desierto. Terminaron todos fuera de entrar al lugar donde Dios quería llevarlo, que era la tierra prometida. ¿Qué pastor, me voy a morir? No. No te vas a morir físicamente. Pero en un cierto decir espiritual que usted entienda, cuando uno no obedece como dice la palabra y el espíritu que habla en la iglesia, no va a poder disfrutar a Cristo. Porque Canaán representa a Cristo. La tierra de Canaán representa a Cristo con toda su riqueza. Entonces ellos iban a entrar a Canaán para disfrutar la tierra abundante, los frutos, iban a sembrar, iban a cosechar, iban a comer de la tierra. O sea que Canaán representa a Cristo con toda su riqueza. ¿Qué pasa al creyente que anda vagando en su corazón, en su propia mente? No puede disfrutar a Cristo. Y no está bien, está seco, está sin vida. Pero si en esta mañana nosotros atendemos a la voz del Espíritu, si en esta mañana nuestro corazón no se endurece, sino todo lo contrario, se abre, se enternece ante la voz del Espíritu, no va a haber ninguna clase de engaño, no va a haber ninguna clase de falsa enseñanza, ninguna clase de mentira interna y externa, sino que habrá una verdadera firmeza y confianza en aquel que me llamó desde el principio, en Cristo Jesús, en aquel que me eligió para que yo lleve las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a la luz admirable, para que yo anuncie esta palabra del Evangelio que Él nos ha confiado, una palabra real, verdadera, genuina, y no para agradar a los hombres, no para agradar a la familia, no para agradar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Como Pablo dijo, no quiero agradar, hermano, no te quiero agradar, le dijo, yo quiero agradar a Cristo, por eso los exhorto, porque nuestra exhortación no procede de error ni engaño, sino que viene de Cristo que nos confió el Evangelio. Levanta tu mano en esta mañana, aleluya. Levanta tu mano en esta mañana, en la presencia del Señor, aleluya, está en medio de nosotros. Entonces, para terminar el capítulo 4 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Temamos, dijo, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, alguno, la promesa está abierta, la puerta de la salvación está abierta, la gracia continúa fluyendo. Pero temamos, porque puede ser, aleluya, que algunos crean, aleluya, que esta promesa los llevará al reposo, pero algunos puedan perecer y no alcanzarlo por la dureza del corazón. Por no tener su corazón presto y abierto a escuchar la exhortación, la reprensión, los consejos de la palabra, los consejos a través de los siervos que son usados por el Señor para llevarnos a que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. En esta mañana, Espíritu Santo, nosotros queremos permanecer, nosotros queremos, Señor, tener un corazón abierto, no como los padres del pueblo de Israel, que ellos, Señor, vagaban en su corazón, en los deseos del corazón, engañoso era su corazón, Señor. Sino que en esta mañana haz nuestro corazón tierno, haz nuestro corazón dócil, haz nuestro corazón abierto a ti, a tu palabra, a tu fluir. Espíritu Santo, tú nos quieres ayudar. Espíritu Santo, tú nos quieres levantar, renovar, ministrar en esta mañana, Padre. Y hoy queremos recibir de ti. Oh, Rababaquía, Rabacanda. Oh, Rabacanda, Rabacaya, Rabacaya, Rabaquía.
capítulo 3 menciona a Moisés. Moisés era el portador de la voz de Dios en la tierra. Y como un hombre, como todos nosotros, con debilidades, pero fue fiel al Señor en la casa de Jehová todos los días. El pueblo se quejó, el pueblo murmuró de Moisés, el pueblo, pero qué hombre fue Moisés, paciente, fiel a Dios. Por eso después nos muestra Cristo. El tiempo de la gracia, no deja. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere que nuestro corazón se endurezca, todo lo contrario, quiere que se abra. Él nos quiere dar un corazón nuevo de carne, no un corazón de piedra como el pueblo de Israel, que lo endureció. En esta mañana, Señor, esta exhortación día tras día, hoy dice la palabra, hoy dice, no endurezcas vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres. Hoy no permitas que el engaño de tu propio corazón te lleve a vagar, te lleve a alejarte, te lleve a pensar, te lleve a creer. No vagues en tu corazón, deja que tu corazón sea direccionado, dirigido por el Espíritu del Señor en esta mañana. Rica la razón, la bacana. Despójate de ese engaño, despójate de ese corazón, aleluya. Despójate de toda malicia en esta mañana. Como Pedro habla, despojémonos de todo engaño, despojémonos. ¿Quién es el que va a heredar el monte de Sión? Aquel que sea de manos limpias, puro de corazón y que no se haya hallado en su corazón engaño alguno. Ellos heredarán, ellos estarán ahí. Levanta tu mano en esta mañana, Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta mañana, rica la basona, la bacana. Oh, remamá, la bacana, la bacana. No queremos, Señor, que haya dureza en nuestros corazones. No queremos apartarnos del Dios vivo. No queremos que el engaño venga. Uno diría, bueno, pastor, nosotros estamos recibiendo una palabra tan direccionada en todo ámbito. Sí, pero a veces el engaño, aún teniendo una buena palabra, viene. Aún teniendo una buena doctrina, el engaño siempre va a estar. No de parte de los ministros que hablan la verdad. A veces de tu propio corazón, de tu propia mente. De otra clase de creyentes que te quieren engañar, que te quieren decir, no, no es así, y quieren traerte confusiones. Pero si en esta mañana vos decís, Señor, por eso qué importante venir a los estudios, qué importante es estudiar la palabra, qué importante es venir a recibir la palabra de Dios. Porque a medida que la palabra se va liberando, nuestra mente, nuestro corazón se va liberando de todo lo que fue la levadura, de toda levadura que entró en otras doctrinas, en otras enseñanzas, y somos libres y vamos recibiendo una palabra pura, verdadera, vamos recibiendo una verdadera liberación en la palabra. Y la palabra verdadera tiene resultado y tiene peso de gloria. A mayor obediencia a la palabra, más gloria va a haber en nuestra vida. A mayor obediencia a la verdadera palabra pura, más poder, más gloria, más milagro, más manifestación, más realidad de Cristo se hace en nosotros, más Cristo se hace real. Rica la pasota, la bacana. Si en esta mañana no abres tu corazón a esta palabra, a la realidad de la palabra verdadera del Evangelio de Cristo, entonces el poder en tu interior se va a aumentar. Ese poder crece en nosotros, porque hay un poder que va creciendo. ¿Qué dice? Mientras el hombre exterior se desgasta, el interior que hace crece, se llena, nos unge Dios, nos imparte ese poder, esa gloria en nuestro interior y vamos fortaleciéndonos día tras día, mes tras mes, año tras año, vamos llenándonos de ese poder, de esa gloria eterna en nuestro interior. Rica, lava, sombra, levanta tu mano.